Saludos República Dominicana, saludos al mundo, saludos a los países latinoamericanos, a los países que están sufriendo esta ola de calor. En todas partes hay una ola de calor que está afectando considerablemente el sentido de los seres humanos, el sentir, el estado de ánimo. Y todas esas cosas están sucediendo porque hay una ola de calor que se caracteriza porque afecta, es prolongada, no le da tregua. Todas las horas del día prácticamente las temperaturas se están comportando de manera irregular. Hay una irregularidad y esa irregularidad en la atmosférica, esa sensación que se está viviendo tanto en Estados Unidos como en la propia República Dominicana, en Europa también se está dando, España, Italia, el Reino Unido, Francia, todos los países están padeciendo este momento crítico que está viviendo el mundo, que es consecuencia, dicen, del cambio climático, la cuestión del niño, y entonces todo ese tipo de cosas. Los viernes, hoy es viernes, fin de semana, en nuestro canal de YouTube nosotros procuramos llevar un resumen de la noticia que son más importantes, noticias que son de un valor tremendo para ser digerida, porque ahora se está viviendo la velocidad, la gente no le pone atención a nada prácticamente. Y entonces, pero antes de pasar a clasificar las noticias que fueron importantes en el transcurso de la semana, quiero hacer énfasis de que hoy viernes es una costumbre en la República Dominicana, los combustibles, se toman posiciones respecto a cómo van los combustibles. Los combustibles han estado subiendo, han ido subiendo y se han ido a una meseta, se han establecido. Pero ahora, esta semana, se ha dado que ya ha caído el precio del barril de petróleo en los mercados internacionales. Tenemos un petróleo prácticamente a un 70%, 71% dólares, que es el que se usa a nosotros, el WTI, un petróleo que se cotiza en Texas. Y nosotros entonces a partir de ahí uno piensa, si bajó el petróleo, eso tiene que repercutir de inmediato en lo que son los combustibles en la República Dominicana. Entonces, pero no es así, todavía no hay una posición. El gobierno dijo que iba a revisar los precios, pero hoy viernes todavía no se ha dado una definición clara de qué va a suceder con eso. La CNTT atribuye el reajuste al incremento de los costos operativos y a la ausencia de los subsidios para los choferes, mientras Fenatrano rechaza la medida al considerar que afectará más el poder adquisitivo de los pasajeros. Se refieren ellos a que 47 rutas ya han unificado, están prácticamente consensuadas de que van a cambiar las tarifas para que a partir del lunes entren en vigencia. Hay algunas rutas que de manera unilateral lo han hecho, pero formalmente la CNTT, que es la de Juan Marte, dice que ya a partir del lunes próximo va a tomar una decisión. El presidente de la CNTT, Juan Marte, informó que el aumento oscila entre 5 pesos, 10 pesos y 25 pesos. En la tarifa, hay que recordar que ellos tienen presencia en la geografía nacional, tanto en el este, el sur, lo que es el Cibao, y ya han hecho un gran esfuerzo resistiendo, diría yo, lo que ha sido el comportamiento del precio del petróleo. El dirigente transportista argumentó que el sector lleva más de 9 meses absorbiendo el incremento de los costos de operatividad, o sea, de los combustibles. Juan Marte, cuestionó la política de precio de los combustibles aplicada por el gobierno. Juan Marte dice que habrá un incremento a partir del lunes en 47 rutas de tarifa entre 5, 10 y 25 pesos. Hay que hablar que está de más decir que ellos dicen que resistieron durante 9 meses. Las autoridades debieron reducir el costo de los carburantes en el mercado laboral. En ese sentido, criticó que los precios permanezcan congelados y sostuvo que esa decisión continúa afectando a los transportistas como a los consumidores. El pueblo dominicano es un pueblo que resiste cosas.
El pueblo dominicano es un pueblo que ha estado a la espera de qué va a suceder. Son muchas cosas que esa guerra, que hoy mismo, a propósito de las causales o la causante, pues nosotros somos un país dependiente, había una reunión con Irán y Estados Unidos, la parte negociadora, pero hubo una postura de Donald Trump que hizo que se rompiera la reunión, y entonces se rompió la reunión y volverán a dialogar en una próxima ocasión. Pero aquí en el país, el dirigente también aseguró que el gobierno ha dejado de transferir a los ciudadanos los beneficios de la reducción del petróleo en los mercados internacionales. En contraste, el presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte y del Consorcio Dominicano de Transporte, Gervasio de la Rosa, expresó su desacuerdo en cualquier incremento en la tarifa al considerar que la población no está en condiciones de asumir los nuevos asuntos. La población, en definitiva, es la que paga la consecuencia directa. La población ahora mismo, ese salario que tiene, que está siendo golpeado por la crisis, que ya todo el mundo está de acuerdo que le llega hasta el día 10, y a partir de ahí vienen una serie de maniobras con las cuales se sostienen para llegar a fin de mes, es lo que ha hecho que se asuman este tipo de postura y que nosotros aquí en el Cirugía de la Verdad estamos tratando de analizar. Eso se sabía que venía. Eso fue preparándose el pueblo dominicano, lentamente le fueron metiendo, fueron expresando esa idea en diferentes medios, fueron comunicando hasta que finalmente llegó la definición definitiva de los precios de los combustibles, que hoy viernes ya a las 4 de la tarde todavía no se ha decidido qué se va a hacer con eso. De manera que no estamos de acuerdo con aumentar el pasaje en este momento, dicen ellos. Sabemos que los costos operativos han subido, todo el mundo le ha subido los costos aquí en la República Dominicana, a todo el mundo. Los combustibles le han dado en la madre a las empresas con la cuestión de los costos de producción, en los fletes, el transporte de la materia prima, en las maquinarias que tienen en las empresas que hay que encenderla todos los días, y eso ha afectado los sistemas productivos. Hay empresas aquí en este país que viven de lo que le llaman la ranchería, con venta ranchera, una venta de una persona que van a los colmados por colmado, que hacen rutas en la venta de salami, en la venta, qué sé yo, de carne, en la venta de todas esas cosas que es la franfura o chuchería. Y a partir de ahí, eso es con combustible, transportarse de una ciudad a otra, asistir a los mercados implica flete. Yo voy a llevar los plátanos desde Constanza hacia el mercado Hospedaje Yaqui, eso es flete. Yo voy a traer la mercancía de la línea noroeste de Mao, que es una fuente, la provincia de Valverde, de víveres, que vienen también al mercado de Santiago, al mercado de Esperanza, al mercado de Montecristi, a la parte fronteriza, y todo eso implica incremento de los fletes. De manera que en ese tema estaremos a la expectativa respecto a lo que es el precio de los combustibles y cómo se van a comportar o a comportar hoy, que es una fecha, diría yo, límite, una fecha clave para ese asunto. De manera que nosotros vamos a pasar a hacer un resumen de las noticias que en esta semana fueron tendencia, el top 5 a nivel nacional en la República Dominicana, las 5 noticias más importantes que se discutieron. Y se dice que República Dominicana prácticamente ha sido dependiente del turismo, las playas, los turistas que aman el sol, la comida, que aman lo que es qué sé yo, el trato humano que se le da, es la palabra, que son de los factores que se miden en las encuestas. ¿Cuáles son por qué tú regresas, por qué tú vienes a la República Dominicana a los polos turísticos como es Punta Cana, como son esos polos turísticos atractivos? Además del sol, hay variables como la comida, que son medidas, variables como ese trato humano, como la música. La gente viene aquí por eso. Y el país recibió 6.6 millones de visitantes durante el primer semestre ya. Estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio. Ya se puede hablar de que el turismo realmente es una pieza clave.
la cifra más alta registrada para un periodo similar. El dato representa un crecimiento de 7.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se evalúan los 2 años, el último año con el año presente. Y ahí ha habido un incremento de 7.7% respecto a 2025 y se consolida el turismo como una de las principales motores de la economía dominicana. El aumento fue realizado por el ministro de Turismo también, que ha sido un hombre dinámico, porque no se puede negar que el turismo ha caído en buena mano. Primero tuvo ahí en los gobiernos del PLD, en la mano de Francisco Javier, una persona dinámica que comprendía lo que es las transiciones, los cambios, las cosas que habían que hacer ahí, las negociaciones con los sectores, que si algo hay que decir sobre el turismo es lo armonioso que ha sido. Ahí no hay escándalo de ningún tipo. Ahí ha habido una expansión sistemática año tras año, nuevos hoteles. Hay un hotel reciente de inversión mexicana que es el Moon Palace, un hotel gigante de 5,000 habitaciones. Ahí hay restaurante, ahí hay de todo. Y ese Moon Palace surgió como una inversión de los mexicanos aquí en el país. Y entonces ahí están establecidos en el este, y eso ha permitido que un gran turismo venga desde México, un gran turismo venga desde Argentina, desde Colombia, y además del tradicional que ha sido sistemático, que es el de Estados Unidos, Canadá. Siempre Estados Unidos, Canadá han respaldado el turismo dominicano, y hay que ver que ese hotel, que ha sido una inversión directa de los mexicanos, habla de un hotel de 5,000 habitaciones, una hotelería gigantesca en términos operativos, que crea empleo. Para que ustedes tengan una idea, ahí en el este hay empleo cero, hay desempleo cero, porque es pleno empleo. Entonces hay que hablar ahí de pleno empleo. Tú estás desocupado, tú te ocupas en cuestión de horas en un hotel, en estos hoteles, estas atenciones, estas cosas, plataformas que hay que crear, física, limpieza que hay que llevar a cabo con ese sector, para que miles y miles de turistas, como ha sucedido ahora en este semestre, 6 millones de turistas, prácticamente la mitad de la población dominicana que ha estado ahí en lo que ha sido ese sector de Punta Cana. Entonces, ¿por qué esa noticia es importante? Bueno, es importante porque afecta directamente los principales motores de la economía dominicana. El anuncio fue realizado, el anuncio que tiene una pizarra grandota que va marcando la cantidad de turistas que van llegando, y ya se llegó al número mágico de 6.6 millones, el 7.7% de visitantes aquí a la República Dominicana. Y hay que decir también que se está trabajando para que con esta cuestión de Bahía de las Águilas, que ahí había un nudo, ahí había un tranque respecto a lo que eran las propiedades, pero que se fue capaz de desatarse, y ya hay grandes inversiones que se están haciendo en esa parte del país que es el sur. Se tendrán ahí aeropuertos, tendrán ahí muelles semejantes a de Puerto Plata para recibir cruceros. Y esa zona que es el sur, pues rápidamente se va a incorporar a lo que son las ventajas que le ofrece disponer de una industria o un negocio como es el turismo, que genera empleo rápido, que genera riqueza rápido, y ya el sur está arrancando hacia eso. De manera que esa noticia del crecimiento de 7.7% es recibida con mucha alegría. La segunda noticia que representa el top 5 es la inauguración del nuevo centro especializado de mitigación a emergencia y desastre. Nosotros, esa palabra, emergencia y desastre, ha estado en boga por el asunto de Venezuela. Ese terremoto que sucedió en Venezuela, que causó ese impacto, un impacto sistemático, un impacto que todavía estamos sobre la marcha 9 días después.
todavía ahí se está trabajando en la operación Rescate. Los socorristas dominicanos dicen que van a estar hasta el último día ahí, atendiendo personas, haciendo operaciones, despejando áreas, localizando seres humanos, porque en una operación de salvamento lo que se procura es rescatar gente que está atrapada entre estas montañas y montañas de edificios que colapsaron y que han formado un tapiz y han dejado sepultados cientos de seres humanos, y se cree que hay gente con vida. Al principio se hablaba de que 1,000 muertos, 1,400 muertos, pero ahí ya se están convenciendo lentamente que los objetivos son los norteamericanos. Los norteamericanos, en un principio, cuando vieron el temblor de tierra, ahí hay más de 10,000 muertos sepultados a lo que hay que atender. ¿Qué se ha criticado de esta noticia? Que cuando fueron a buscar no tenían ningún equipo pesado. Entonces la República Dominicana comenzó a ver eso, lo que fue esa experiencia. Y aquí que ha temblado mucho la tierra, aquí en el Cibao, en el este, en lugares, una isla pequeña de pocos pobladores. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es que el presidente Luis Abinader inauguró la nueva sede del CEMET, una infraestructura destinada a fortalecer la capacidad nacional de respuesta ante huracanes, terremotos, inundaciones y otras emergencias. Obviamente, este es un país con mucha riqueza, un país que ha ido creando riqueza, un país que ya tiene que prepararse, que tiene que hacer imprevisto. Y entonces, ¿por qué es relevante esa noticia? Ocurre en un contexto regional de alta actividad sísmica, como estábamos hablando, y fenómenos naturales, aumentando la preparación del Estado para situaciones de riesgo. Eso se está discutiendo. Aquí se estuvo hablando hasta de tsunami. Aquí se está hablando de que puede haber movimientos sísmicos que han habido, y estamos todos atentos con todos estos calores que están haciendo. Y también se ha hablado de que las capas terrestres, la Unión, están liberando esa falla, energía acumulada. Siempre que llegan a esa temperatura, suceden ese tipo de cosas. Entonces, otra noticia que es interesante también en el top 5 es en el enjambre de sismo que genera preocupación en el país. Cuando hablo de enjambre es porque aquí en Santiago no se han sentido. Aquí en Santiago hemos estado lentamente nosotros viviendo nuestro estado de confort, nuestra vida cotidiana. Hemos estado luchando con la parte de sobrevivir, pero hay el convencimiento de que la tierra ha estado temblando en la República Dominicana, y aquí ha estado de moda Osiris León, que se ha dado grandes banquetes viendo y explicando, y lo han llamado para toda parte para que explique este tipo de situaciones. Autoridades y medios reportaron varios movimientos sísmicos perceptibles frente a la costa del sur dominicana vinculados a la intensidad, a la actividad tectónica registrada en el Caribe tras los fuertes terremotos ocurridos en Venezuela. Ese terremoto de Venezuela que pasó de 7 primero, que lo agarró a todo asando batata, y un segundo terremoto que vino para rematarlo, eso se ha esparcido por todo el Caribe. Y esa noticia, ¿por qué es importante o por qué fue importante y lo sigue siendo? La actividad sísmica despertó preocupación ciudadana y puso nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad sísmica de la República Dominicana. Se está hablando de vulnerabilidad por el tipo de construcciones que nosotros tenemos. Aquí en República Dominicana, las construcciones que se han hecho, cuando tú sales por Santo Domingo, que tiene un terreno sólido, esa parte que está por ahí, por la Churchill, esa parte que está por la Ortega y Gasset, por la Pedro Enrique Sureña, esa parte de Gascue, esa tierra es firme. Pero aquí en Santiago, la actividad sísmica, se dice, salió una noticia, Santiago no está preparado, eso está en los periódicos, para recibir el impacto, diría yo, de un sismo. Porque esos edificios fueron construidos pensando que no iba a suceder eso. Sin embargo, Santiago tiene historia ya de que se hundió en una ocasión. Santiago tiene historia
de que ahí en lo que es la cordillera, que nos queda aquí en la parte de la espalda nuestra, ha habido deslizamientos significativos de tierra, y entonces todo eso fue consecuencia de ¿qué? De los movimientos que ocurrieron en Venezuela. ¿Por qué es importante? La actividad sísmica despertó preocupación ciudadana y puso nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad sísmica de la República Dominicana. Por eso yo decía que no es Santo Domingo nada más. Aquí hay que hablar de San Francisco, de San Pedro, La Vega, de San Cristóbal, hay que hablar de Bonao, hay que hablar de Santiago. O sea, todo el país ha estado haciendo construcciones sin la debida previsión. Acuerdo entre aduanas de República Dominicana y Estados Unidos para reforzar la seguridad comercial. Eso es la seguridad comercial. Hay que considerar, considerar, es un hecho, que aduana es una de las instituciones que más ha avanzado en este país. Aduana es una institución que está siendo vigilada, una institución que ha sido tecnificada, una institución que tiene una capacidad alta de recaudación, y es una institución que se ha puesto a la altura de ese intercambio de lo que es la República Dominicana, ese intercambio comercial que tenemos nosotros con otros países, con todos los países con los que tenemos relaciones comerciales. Pero nosotros tenemos relaciones comerciales con México, con Colombia. La gente solamente piensa con Estados Unidos, sí, ese es nuestro gran mercado, pero también tenemos relaciones comerciales con otros países como son Italia, con España, en menor medida con Italia, tenemos relaciones con México, tenemos relaciones con diversos países, y la aduana se ha estructurado de tal manera que garantiza que ahí todo se está haciendo como debe hacerse. Entonces esa noticia es importante, que acuerden entre aduana y República Dominicana con Estados Unidos para reforzar la seguridad comercial. La Dirección General de Aduana y la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos firmaron un acuerdo de perfilamiento de carga para el puerto de Jaina, con el objetivo de mejorar los controles de riesgo y fortalecer el comercio. Esa noticia es bueno destacar, que es importante porque fortalece la confianza internacional en las exportaciones dominicanas y mejora la seguridad de cadena logística nacional. O sea que ahí rápidamente en aduana, que se van todos esos contenedores con productos dominicanos, eso garantiza de que van a llegar a su destino como se espera, con calidad. Nosotros hicimos un video donde hablábamos con mucha propiedad de cómo los alimentos, cómo los frutos, cómo los productos requieren cadena de frío, los productos requieren velocidad, sobre todo los aguacates, sobre todo las naranjas, los mangos. Nosotros somos exportadores de mango. Somos exportador de todos los tipos de frutos tropicales, y eso requiere velocidad para llegar a los mercados internacionales. Y ese perfilamiento que se ha hecho, ese acuerdo, tiene una importancia vital. Tú tienes un país que está diciendo todos los días que está recibiendo 6.6 millones de turistas. Es un país que se abrió al mundo, un país que está teniendo contacto con otras nacionalidades, con otro tipo de centros internacionales. Y las razones son porque afecta a la seguridad europea, influye directamente con Rusia, que también llevamos productos para allá. Y eso ha sido las 5 noticias del top en la República Dominicana, el top 5. La última fue, fue esa, la que tiene que ver con las aduanas. Entonces, por eso nosotros queríamos eso es relevante entre República Dominicana y Estados Unidos, porque fortalece la confianza internacional, las exportaciones dominicanas, y mejora la seguridad de la cadena logística. Ahora vamos a pasar a lo que es el número 5, que es una situación. Me voy a detener
pasé la introducción, porque posiblemente en el año 2025, el 8 de abril, que fue que sucedió ese hecho, la República Dominicana no se ha curado emocionalmente del caso YC. Ese caso YC finalmente está en los tribunales, porque el pueblo dominicano, el dolor, la familia, hay casi prácticamente toda la familia connotada, artistas se perdieron. Eso fue una tragedia que enluteció el país. Y entonces ese caso YC, propietarios apelan a medidas judiciales. A ellos se le dio que iban a conocer el fondo. Los propietarios y empresas vinculadas al caso YC presentaron recursos para sustituir los embargos aplicados y ofrecieron una garantía económica significativa mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con la tragedia. Ahí hay que aclarar en ese caso que ahí está Maribel Espaillat, que es la principal responsable de eso, y el hermano que es Antonio Espaillat, que aparecen en la fotografía. En el caso de ellos, las empresas son la cadena de radio donde se transmite un famoso programa que tiene ocupado prácticamente el país. Ese caso fue importante porque sigue siendo uno de los temas judiciales y sociales más mediáticos del país debido a la cantidad de víctimas y al impacto público del caso. A ello, lo que hizo el juez, repito, que es la parte relevante de ese caso y la parte que los hermanos Espaillat apelan, es que ellos cogieron un paquete de empresas, tanto de Maribel como de Adriano Espaillat o de los Espaillat, y le pusieron los candados. Dijeron, estas empresas están sometidas a un embargo, están sometidas a unos controles, son una garantía que se ponen para que se pueda utilizar. Entonces, ahí es que ellos apelan a que no, que ellos están dispuestos a poner una suma significativa de recursos que más o menos equivalga a lo que representan esa empresa, pero que las empresas la dejen en libertad operativa. Entonces, un caso judicial engorroso que se está ventilando en los tribunales dominicanos y que cada vez que se habla de eso engrifa los pelos porque rememora de nuevo, evoca uno de nuevo en lo que pasó el 8 de abril, donde murió Rubí Pérez, ahí murieron gente del Banco Popular, ahí murieron gente de aquí de Santiago el Hijo, de Eduardo Estrella Guaro, ahí murieron la gobernadora que es hermana de Montecristi, que es hermana de Nelson Cruz, el pelotero de la Grande Liga. Ahí murieron prácticamente 236 personas que quedaron sepultadas bajo los escombros y que el país amaneció en vilo viendo en la noche cómo estaban siendo rescatados todos esos cuerpos de ese colapso. Y entonces ya ese caso está en los tribunales. Y al estar en los tribunales la gente tiene expectativas. La gente que le dolió eso, los familiares, los descendientes, los que quedaron sobre la tierra, están esperando que se haga un poco de justicia. Que se haga un poco de justicia. Y lo que hizo la jueza, en ese caso fue que ella con mucha inteligencia cogió ese paquete de empresas de los hermanos Espaillat, de Maribel y Antonio, y la ha sometido a un control judicial. Y por eso sigue siendo uno de los temas judiciales y sociales más mediáticos que hay en el país. En conclusión de lo que es el récord histórico de 6.6 millones de turistas, fue la noticia clave. La primera, inauguración del nuevo CETMET, que es un acuerdo entre Estados Unidos y República Dominicana para mejorar las aduanas, lo que es el perfil de las cargas. Eso lleva tecnología, eso lleva entrenamiento, eso lleva software, eso lleva mucha preparación de seguridad. Ahora que se está hablando de seguridad, ese es un tema que entra ahí como parte clave, el tema de la seguridad. El enjambre de sismos que pasaron en la República Dominicana, que fueron de 3.1, 3.5, 2.8, sistemático como consecuencia del reacomodamiento de la capa tectónica después de ese monstruoso, de ese desastroso siniestro que ocurrió ahí en Venezuela, donde todavía estamos en marcha
tras la recuperación de los cadáveres. Y ese ha sido uno de los temas que se discute todavía. En el número 4, la República Dominicana, para reforzar la seguridad del comercio exterior, obviamente, y novedades judiciales del caso YC, que no son más que la réplica de los hermanos Espaillá, para que se considere el hecho de que esos bienes sean liberados y que ellos se comprometen a buscar los recursos en metálico, en dinero, equivalente a lo que representan esas empresas o esos consorcios, y que lo dejen operar, porque es posible que dentro de uno de los consorcios haya un accionista, digo yo aquí, y que esos accionistas no estén vinculados a nada de eso, de lo que pasó ahí, y que ellos apenas tengan un 30%. Entonces el 70% se va a perjudicar. Se va a perjudicar todo eso, porque cuando llegan los momentos buenos de la empresa, que hay que distribuir los dividendos, la parte metálica, en un periodo determinado, ya eso no podrá hacerse, porque eso tiene otros controles que están en la cuestión en las litis judiciales que se están librando en los tribunales. Vamos a ver entonces ahora las 5 catástrofes, las 5 noticias que en el plano internacional llaman la atención, que fueron comentadas durante la semana, que representan lo que es la atención del público, porque las noticias se producen con tanta celeridad que algunas se quedan por su importancia repitiéndola en los medios. La primera de ellas es la catástrofe por los terremotos en Venezuela, que se repite, sigue siendo tendencia. 2 terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, ya está confirmado, sacudieron Venezuela el 24 de junio, o sea, en esta misma semana que dejamos atrás, provocando una de las mayores tragedias naturales de América Latina en décadas. El saldo supera los 2.000 fallecidos, decenas de miles de heridos y desaparecidos, además de daño masivo en Caracas y otras ciudades. La comunidad internacional ha desplegado ayuda humanitaria de emergencia. ¿Por qué esa noticia ocupa el interés? Porque es la mayor crisis humanitaria de la semana, la mayor crisis humanitaria, como ustedes pueden ver ahí, kilómetros y kilómetros de escombros y de gente que quedó atrapada en cuestiones de segundos, víctima de ese terremoto 7.2 y 7.5 que ya están confirmados. La mayor crisis humanitaria de la semana, impacto regional en América Latina, movilización de ayuda internacional de Estados Unidos, la ONU y varios países. Ahí todo el mundo ha ido a meter la mano, boliviano, dominicano, colombiano, peruano, ecuatoriano, todo el que ha sido solidario con la mancomunidad, diría yo, incluyendo a Estados Unidos, que rápidamente se movilizó, puso dinero en marcha. Ahí hay comedores que se han llevado para cocer alimentos, porque ahí hace falta de todo. Se han hecho telemaratones televisivos, como recientemente República Dominicana envió un barco con todo lo que pudo recaudar rápido, porque ahí se necesita de todo. De todo. De hecho, antes hay que hacer el comentario de que antes de esos 2 terremotos, 7.2 y 7.5, de por sí Venezuela tenía una crisis prácticamente semi-humanitaria, por los hechos, que un hecho desastroso, un hecho que riñe contra la misma humanidad, sucede al otro. Entonces, eso es lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Por eso esa noticia es importante. Tensiones entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Donald Trump llegó a la Casa Blanca y fue juramentado, y de inmediato llevó una agenda que siempre se le criticó, que era una agenda oculta de un grupo trumpista que ha estado ahí, y se dice que Trump siempre ha tenido esa agenda en carpeta. Él dijo que ya ellos no quieren ser, en modo alguno, ellos no quieren contribuir con lo que es los recursos que demanda mantener de pie, siendo operativa
esa gigantesca maquinaria militar, porque hay que decirlo, de inteligencia, de todo tipo de que se pueda llamar grande, porque ahí se mucha inversión. Ahí hay que hacer mucha inteligencia. Ahí hay que hacer mucho entrenamiento, y eso es la OTAN. La OTAN, que significa el Tratado del Atlántico Norte, que surge como una consecuencia directa de lo que fue el fin de la guerra, y fue una institución que inmediatamente terminó la Segunda Guerra Mundial. Una de las instituciones que surgió fue la OTAN. La OTAN, que son 32 países, o 32 países han estado formando parte de ese entramado que hay. ¿Por qué ocupa el segundo lugar, diría yo, el tema de la OTAN? El presidente Donald Trump llegó a reuniones clave con aliados manteniendo diferencias sobre defensa, como yo decía, gasto militar, como yo decía, y presencia de tropas estadounidenses en Europa. Tú sabes que Estados Unidos tiene tropas en Europa, la tiene en Turquía, la tiene ahí en Alemania, y eso es gasto. La relación transatlántica continúa siendo uno de los asuntos geopolíticos más sensibles del momento. Estados Unidos tiene 300 y pico de bases militares dispersas a nivel global, pero donde gasta mayor cantidad de dinero es manteniendo el tema de la OTAN, que no está dispuesto a continuar, lo dice Donald Trump. Dice Donald Trump que esa institución en particular se ha convertido en una carga para ellos seguir dándole apoyo en lo que yo mencioné, en el tema que tiene que ver con militar, de defensa, el gasto militar y la presencia de tropas directas en Europa, que habían 11,000 y pico, y él ha ido, tiene una reducción en marcha, porque eso es dinámico, todos los días hace una reducción. Esa noticia fue importante durante la semana en el plano internacional porque afecta la seguridad europea, influye directamente en la guerra entre Rusia y Ucrania y tiene repercusiones sobre la estabilidad de la OTAN. Ahí podemos ver en pantalla a los jefes de la OTAN que tienen diálogo permanente tratando de que no sucumba, porque Estados Unidos es el principal financiador de ella. Y Alemania, que es la que más se beneficia, tiene ese tipo de preocupación, porque fue en Alemania que ellos vencieron. En Alemania fue que se discutió cómo el mundo, posguerra, porque hay que hablar así, después de la guerra, cómo podría administrarse el mundo con una paz duradera. Y Alemania, dentro de las cosas que se benefició, fue que se estableciera ahí la sede de la OTAN, con todos los países que deben hacer una contribución, pagar una cuota, que no la están pagando, y que eso es lo que reclama Estados Unidos, que ha determinado tener menos presencia hasta llegar hacia el futuro, a no formar parte de esa institución. Por supuesto que en tercer lugar, en cuarto lugar tenemos el tema del Medio Oriente. Yo quisiera que el técnico nuestro nos ponga el video del Medio Oriente. Creo que es ese mapa que representa el Medio Oriente, que eso ha sido un dolor de cabeza para el mundo, porque todo lo que sale de ahí, todo el petróleo que sale de ahí se interrumpió y generó una crisis que se desparramó, que se esparció hacia todas las latitudes, hacia todos los lugares. Y ahí ustedes pueden verlo, el Medio Oriente. Eso que se ve ahí en azul es lo que se conoce con el nombre de el Estrecho de Hormuz. Y ahí se pueden ver con cuáles países: Irán, que ahí aparece Qatar, ahí aparece Egipto, ahí aparece Turquía, ahí aparece Pakistán, ahí aparecen los países con los cuales Rusia, que hace frontera, un cachito hace Rusia, que hace frontera con Irán, que ha demostrado que es una potencia. Entonces Irán hacía el transporte de toda la producción del crudo a través de ese estrecho que se ve ahí, que aparece Bahrein. Miren la mano derecha para que no se pierdan, el que aparece en la mano derecha, que no se pierdan ustedes en la vista de ese mapa, que es el mapa del Medio Oriente. Entonces ahí, ¿qué fue lo que pasó con eso?
Ahí tenemos la situación política en Irán, continúa atrayendo la atención mundial tras el reciente relevo en el liderazgo supremo y las negociaciones indirectas con Estados Unidos. Hay que decir, obviamente, en ese tema que tenemos a la mano derecha, que era Ali Khamenei, murió y fue sustituido por su hijo, que es el que está oculto, que no ha aparecido, que dice Donald Trump que con él es que quiere reunirse, pero ellos en una táctica no muestran el mando. Influye sobre los precios del petróleo, afecta la seguridad del Medio Oriente, tiene repercusiones para Estados Unidos, Israel y los países del Golfo. Y ahí se está discutiendo una negociación de Estados Unidos, que yo decía en la introducción, que se retiró la delegación de Irán como consecuencia de que escucharon una palabra descompuesta, de esa que Donald Trump siempre tiene. Los mercados energéticos siguen atentos a cualquier cambio que pueda afectar el suministro global de petróleo, y que nosotros hemos dicho en este canal que por eso el presidente de la República Dominicana, que vamos a meter ese paréntesis, está mirando con cautela la incertidumbre que hay en esa zona y que podría ser una de las variables que él esté considerando como punto de partida para no irse a la ligera a bajar los precios de combustible, y que en la mañana aparezca que se recrudecieron los conflictos de nuevo, o volvieron los conflictos, contacto directo de nuevo en una guerra, y que se vea en la obligación de dar marcha atrás, y eso se vería como una improvisación, como un riesgo que él no está dispuesto a correr. La importancia que tiene, que influye sobre los precios del petróleo, afecta la seguridad en Medio Oriente y tiene repercusiones para Estados Unidos, que está discutiendo un plan de paz, Israel, que está directamente vinculado con la guerra, y los países del Golfo, que están siendo bombardeados por Irán, como es Qatar, como son Bahrein, como son la base que tiene Estados Unidos en esa zona para mantener los equilibrios. La última noticia es la quinta. Obviamente tiene que ver con la competencia tecnológica y estratégica entre China y Estados Unidos. Hay una competencia estratégica, una rivalidad tecnológica entre las dos mayores economías del mundo, y que sigue acelerándose, especialmente en inteligencia artificial, defensa, el espacio y los semiconductores. Nuevos desarrollos científicos chinos han reforzado la atención sobre la competencia tecnológica, como decíamos nosotros, que ellos están preparando un sol artificial. Han tenido la capacidad, más allá de los semiconductores, que ahí se puede ver en la pantalla, que los semiconductores han sido uno de los puntos clave de ellos, porque hacer los semiconductores, ahí está el sol artificial, y construir un sol artificial involucra mucha tecnología, mucha inteligencia. Desarrollar un chip de computadora, solamente existe una máquina, la pueden buscar en YouTube, que hace los cortes de los microprocesadores con un riesgo, que son los famosos i5, i6, i7, y que tú no tienes la seguridad cuando esa máquina que está en Holanda te hace los cortes, que es la única que existe para producir los chips. Ahí podemos ver cuáles son esos países también, cuáles son los países que producen chips y cuál es el rango. Estados Unidos es el primero que tiene del ranking, que es productor de chip, un productor de chip. En segundo lugar, nosotros tenemos ahí a Taiwán. Acuérdense que China tiene la vista puesta. China le ha hecho mar de ojo a Taiwán, 6.950, un 77% tienen ellos ahí. En tercer lugar está Vietnam, es que aparece, ¿verdad? Y en cuarto lugar, ahí está el país más pequeño, otros países podríamos decir. Pero queremos resaltar que los países exportadores de semiconductores a Estados Unidos, de semiconductores, que son prácticamente la materia prima con la que se está haciendo gran parte de la tecnología moderna, todos los vehículos, todos los instrumentos, todas las maquinarias, todo tiene un chip ya.
la nevera, las lavadoras, todo lo que existe de lo que uno puede tener entendimiento, ya dejó de ser analógico, que ha pasado a lo digital, al 0 y al 1. Entonces se ha construido un chip que tú puedes decir, yo estoy diseñando una nevera, y entonces se requiere para ponerle a esa nevera un chip, porque se necesita desarrollar un sistema de información que aquí se le da a este botón, y se eleva el enfriamiento. Y todo eso es digital. Y entonces tú vas a desarrollar una lavadora, tienes que ponerle un chip, porque la lavadora le doy a este botón para lavar, para secar, a este botón para esto. Todo eso se ha convertido en tecnología digital. Todo lo digital ha sustituido el mundo análogo en el que vivíamos, y China y Estados Unidos se disputan entonces lo que es, en una confrontación, el desarrollo tecnológico de la humanidad. Esa rivalidad que existe se ha hecho notoria, o se hizo notoria, o permanente, en lo que es esta semana que estamos cerrando con este video especial que se hace con un resumen de lo que son las noticias más importantes a nivel nacional. Se comentan, se hacen análisis simples, pequeños, para no atosigar, pero también se hacen en el plano internacional. Entonces, eso define por qué es importante, eso define el liderazgo económico del siglo XXI, impacta inversiones, comercio y tecnología, influye en la cadena de suministro mundiales. Eso. Entonces, esos chips que se aparecen ahí ahora, eso se ha convertido en un rompecabezas, porque China le da 2 vueltas. Se mantienen como tiburones observando lo que se está haciendo en la isla de Formosa, que es la isla de Taiwán, que siempre en todas las discusiones ellos la ponen de que forma parte de China. Y si es verdad que forma parte de China, no se puede cuestionar eso. Cuando Estados Unidos con Zhou Enlai se discutió, lo discutió ¿quién? El canciller de entonces discutió con el canciller chino el aspecto de la relación chino-estadounidense, que se llama la relación sino-estadounidense. Y cuando se discutió se hizo esa discusión entre Henry Kissinger, que era el canciller de Nixon, y Zhou Enlai, que era el canciller de Mao Zedong, en secreto, tratando de normalizar las relaciones con China, siempre se tuvo la preocupación de que se respetara que Taiwán era parte de China. En conclusión, terremoto devastador en Venezuela, tensión entre Estados Unidos y la OTAN, evolución de la guerra Rusia y Ucrania, situación política y estratégica de Irán, y finalmente la rivalidad chino-estadounidense, que son las relaciones sino-estadounidenses. Volveremos el lunes con otros videos con temas importantes de la República Dominicana. Hasta la próxima.